Bien, ayer nos habíamos quedado en el ejercicio número 5 del trabajo 11. Veamos el ejercicio 6 y 7 y ya pasamos a resolver algunos parciales, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el 6. Dice, una partícula de masa m de 100 gramos, tenemos entonces una masa igual a 100 gramos, está sujeta a una cuerda de una longitud L de 1 metro. Y gira como un péndulo cónico formando un ángulo θ de 30 grados. Y nos dice cuál es el momento cinético de la partícula respecto al eje de rotación que pasa por el punto C. Veamos. Tenemos un cuerpo que rota, ¿sí?, a partir de un eje principal. De esta forma. Acá arriba describe un ángulo de 30 grados. Tenemos una longitud L de 1 metro, tenemos una masa M que es igual a 100 gramos. ¿Sí? Lo que es lo mismo decir que es de 0.1 kilogramos. Bien. Nos pide entonces calcular el momento cinético, ¿sí? ¿Qué es el momento cinético? Viene a ser el momento angular, ¿sí? Esto lo vamos a poner con L minúscula, ¿sí? Muy bien, L. Ese momento angular no es otra cosa que la inercia por el valor de la velocidad angular, ¿sí?, elevada al cuadrado. Inercia por ángulo. Estamos viendo con energía cinética de rotación. Entonces, el momento angular es igual a la inercia por el valor de esa velocidad angular, ¿sí? En este caso, esta partícula, ¿sí?, la vamos a considerar como si fuese una masa puntual. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la inercia de una masa puntual, es la masa por la distancia a la que se está moviendo de su centro de rotación elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar calcular es la inercia, y para sacar la inercia yo tengo la masa, pero lo que me está faltando es la distancia, ¿sí? Esa distancia no es otra distancia que el radio de la circunferencia que describe esa masa alrededor de su eje central. Nosotros como dato tenemos 30 grados en la parte de arriba, tenemos una longitud de 1 metro, podemos sacar entonces el valor de ese radio, ¿sí? Le vamos a poner radio R. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa con lo que es cateto opuesto? Seno. Muy bien. Entonces, el seno de 30 grados es el cateto opuesto, que es el radio, dividido en la longitud de 1 metro. Por lo tanto, el radio va a ser igual a la longitud por el seno de 30 grados. Bien. Eso quiere decir que nosotros acá vamos a tener una longitud, que es 1 metro, por el seno de 30. ¿Eso cuánto le da? ¿0,5?
Muy bien, 0,5 metros. ¿Sí? Ahora, teniendo el valor del radio, puedo reemplazar y calcular esto que es la inercia de una partícula, ¿sí? O de una masa puntual. Entonces, la inercia de la masa puntual es igual a la masa, que era de 0,1 kilogramos, por el radio, que es de 0,5 metros elevados al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces el valor de la inercia? 0,025. 0,025. ¿Les dio así? Sí. Muy bien. Ahora, tenemos inercia, lo que nos está faltando es velocidad angular. ¿Cómo podemos calcular esa velocidad angular? Sabiendo que la aceleración centrípeta igual a alfa por r. No. Esa es aceleración de centro de masa igual a alfa por r. ¿Sí? La aceleración centrípeta. Un ratito que se me... La aceleración centrípeta es igual a omega al cuadrado, ¿sí? Es decir, nuestra velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. ¿Bien? Entonces, de ahí lo podemos sacar. ¿Cuál es el tema? Yo no tengo la velocidad angular, pero yo puedo hacer un equilibrio de fuerzas. Entonces, yo acá lo que tengo es hacia abajo va el peso, hacia arriba va la tensión, y esta tensión a su vez se descompone en una tensión en el eje Y y una tensión en el eje X, siendo esa tensión del eje X la que nos da la fuerza centrípeta, ¿sí? Esa fuerza que genera el movimiento circular. Y a su vez esa fuerza centrípeta es la que es igual a masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, podemos partir de buscar cuál es el valor de esa tensión, porque yo tengo hacia abajo el peso, hacia arriba la tensión en el eje Y, todo esto igual a 0, ¿sí? Hacia abajo el peso, hacia arriba la tensión, y si nos fijamos, el ángulo está acá, 30 grados, ese ángulo se repite acá, y por lo tanto, para el eje Y será por coseno de 30 grados, igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso sobre el coseno de 30 grados. ¿Bien? Peso que, si bien nosotros no tenemos, pero tenemos masa. Entonces, 0,1 kilogramos por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido en el coseno de 30 grados. ¿Cuánto les da entonces el valor de la tensión? $1.13. 1.13 newton. ¿Les dio así? Sí. Bien. Tenemos entonces el valor de la tensión. Como dijimos, podemos decir entonces que la tensión es una fuerza centrípeta. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De aquí, nosotros lo que podemos hacer es despejar el valor, ¿sí? Porque yo tengo que la tensión es igual a la masa y la aceleración centrípeta, como dijimos acá, es omega al cuadrado por el radio, ¿sí? Esa velocidad angular que a nosotros nos hace falta al cuadrado y por el radio. Eso quiere decir que el valor omega que yo necesito va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido la masa
por el radio. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, la tensión es de 1.13 newton, ¿sí? Y lo vamos a dividir en nuestra masa de 0.1 kilogramos por nuestro radio que nos había salido de 0.5 metros. ¿Cuánto les da el valor omega? 4.75. 4.75 segundo a la menos 1. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Veamos. L, por último, va a ser igual a la inercia por omega. Eso quiere decir que esto va a estar medido en su inercia, 0.025 kilogramos por metro cuadrado, por el omega de 4.75 segundo a la menos 1. ¿Cuánto les da el valor del momento angular? $0.11. 0.11. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ahora, esto se mide entonces en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Y listo. Ya tenemos el valor del momento angular, ¿sí? El momento cinético de nuestra partícula. Bien, veamos el siguiente. Nos dice, un carrusel en un parque de diversiones consiste en una pieza circular de 8 centímetros de espesor y 4 de diámetro, ¿sí? El disco tiene una masa de 200 kilogramos, al principio el carrusel está detenido y 4 niños, cada uno con una masa de 30 kilogramos, empujan tangencialmente a lo largo de la circunferencia, recorriendo alrededor del carrusel hasta alcanzar una velocidad de 15 kilómetros por hora. Entonces, tenemos esto. Tenemos entonces la velocidad del disco de 15 kilómetros por hora, ¿sí? Tenemos su masa, que en este caso la masa es de 200 kilogramos. Tenemos la masa de cada niño, que esa masa de cada niño es de 30 kilogramos. Nos dice aparte que una vez que alcanzan esa velocidad, saltan sobre el disco y vamos a suponer que cada uno empuja con una fuerza de 20 newton. ¿Sí? Están aplicando una fuerza de 20 newton. ¿Cuál es la aceleración angular del carrusel? ¿Qué distancia recorre cada niño hasta subirse? ¿Y cuál es la energía cinética del sistema cuando los niños han saltado sobre el carrusel? Veamos. Inicialmente tenemos esto, ¿sí? Tenemos 4 niños que empujan el carrusel haciendo que gire, cada uno tiene una fuerza de 20 newton. Las masas por ahora no me importan porque solo lo veo como una fuerza respecto al carrusel. Cada uno, al tener ese valor, ¿sí?, lo que está generando, esa fuerza mejor dicho, lo que está generando es un torque, fuerza por distancia, ¿sí? Entonces lo que yo puedo sacar es que la sumatoria de los torques, ¿sí?, que están aplicados
a ese carrusel va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Bien. Tenemos entonces 4 torques, todos girando en el mismo sentido, así que todos se van a sumar, iguales a la inercia, que es la inercia del disco y no de los niños, porque los niños son los que están generando la fuerza, pero sin embargo no están subidos al disco, ¿sí? Entonces no forman parte de su inercia. ¿Se entiende? Y por la aceleración angular que tiene. Entonces, vamos a ver que tenemos un diámetro de 4 metros, en el caso de la rueda. Eso quiere decir que tenemos acá un radio de 2 metros, ¿sí? El espesor en sí, para lo único que me sirve es para saber que esto es un disco delgado, ¿sí? Son 8 centímetros de espesor contra, digamos, 4 metros de diámetro. Entonces, con eso yo puedo sacar la inercia como si fuese la inercia de un disco. ¿Cómo se calcula la inercia de un disco? Medio de la masa por R cuadrado. Medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Podemos entonces calcular el valor de la inercia. La inercia entonces va a ser un medio de su masa, 200 kilogramos, por la distancia o su radio, que son 2 metros, elevados al cuadrado. ¿Cómo se sacaba el radio? El radio te lo da en el dato. Fíjate que te dice que tiene 4 metros de diámetro el carrusel, ¿sí? Eso quiere decir que tu radio es 2 metros, la mitad del diámetro. Profe, una consulta. Sí, En los momentos de inercia, cuando nos da la masa, ¿tenemos que poner la masa del objeto que tiene inercia justamente? depende de qué es lo que estén estudiando. Por ejemplo, lo que estamos estudiando en esta primera etapa son 4 niños que no están en el disco, ¿sí? Pero que están ejerciendo fuerza. Entonces no forman parte del sistema. Solo ejercen la fuerza que hace que rote. Entonces ahí estamos calculando solo la inercia del disco. Ahora, si ustedes después de eso lo que hacen es, mejor dicho, lo que hacen los niños es subirse al disco, ahí los niños entran dentro del sistema de inercia. O sea, se genera una inercia total que es igual a la suma de las inercias de todos los cuerpos, que sería el disco más la inercia de cada niño. ¿Se entiende? Ah, claro. Bien, bien, bien. Sí. Entonces, siempre fíjate respecto de qué estás haciendo el análisis. Bueno, gracias. De nada. Entonces esto les da 400 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a calcular cada uno de los torques. Cada niño realiza una fuerza de 20 newton por su distancia respecto del centro de giro, que son 2 metros. El otro niño también son 20 newton por su distancia 2 metros. El otro también 20 newton por su distancia 2 metros. Y el último 20 newton por su distancia 2 metros, ¿sí? Todo esto va a ser igual a la inercia, que sacamos 400 kilogramos por metro cuadrado, y por la aceleración angular alfa, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Eso quiere decir que ese valor de aceleración angular va a ser igual. Tengo 1, 2, 3, 4 veces 20 newton por 2 metros dividido en 400 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto les da la aceleración angular? Cero coma cuatro. 0,4, ¿sí? Segundo a la menos 2. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda hasta ahí?
Bien. Veamos. Vamos a ver. ¿Qué más es lo que tenemos acá? Acá nosotros tenemos entonces nuestra aceleración angular. ¿Sí? Teníamos una velocidad final a la que llegan los niños, 15 km por hora. La pregunta B nos dice la distancia que recorre. Entonces, puedo convertir esta aceleración angular en una aceleración tangencial, ¿sí? Que va a ser igual a la aceleración alfa por el radio. Es decir, sería 0.4 segundo a la menos 2 por nuestro radio de 2 metros. Por lo tanto, la aceleración es 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Ahora, teniendo este valor, puedo transformar esta velocidad a metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, puedo decir, una hora son 3600 segundos y 1000 metros son 1 kilómetro. ¿Cuánto les da la velocidad en metros sobre segundo? $4,16. Metros sobre segundo. Muy bien. Tengo la velocidad tangencial final, tengo la aceleración tangencial, ¿sí? Puedo decir entonces que esto estaba en reposo, ¿sí? Entonces podemos decir la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Si esto parte del reposo, podemos asimilar que esto es 0, por lo tanto solo me queda esa velocidad final. Y como yo lo que en realidad necesito es el espacio, va a ser igual a la velocidad final elevada al cuadrado dividido 2 veces la aceleración, ¿sí? Esa velocidad final es la que determinamos de 4.16 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, y dividido en 2 por nuestra aceleración, que era de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la distancia? 2,6 metros. 2.6 metros. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Y ahora lo que nos falta, bien. Y ahora lo que nos falta es la energía cinética. ¿Sí? ¿Cuál es la energía cinética de este sistema? ¿Cómo se compone? ¿Cuánto al cuadrado? A ver. 4.16. Profe, me da otra cosa, me da 10,8. Muy bien, sí, es 10,8. Se olvidaron de poner el cuadrado. 10.8 metros. 10.81. ¿Sí? Revisen el cálculo. Bien. Bien. Ahora, nos falta la energía cinética. ¿Cómo está compuesta la energía cinética de este sistema? La energía cinética y la energía rotacional. Bien. Hay energía cinética rotacional. ¿Quién es el que rota? El disco. Bien. El disco está rotando, ¿sí? Rota sobre su propio eje. ¿Y los niños qué hacen? ¿También rotan o se trasladan? Se trasladan. Entonces hay una energía cinética, ¿sí? De traslación para cada niño.
vamos a ver que tenemos esos valores, ¿sí? La de rotación es, ya sabemos, un medio de la inercia por la velocidad angular, omega, elevada al cuadrado. ¿Bien? Y las de traslación es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahora, esto es para cada niño que se está trasladando con una cierta velocidad. ¿Se va entendiendo ahí? Ahora mi pregunta es, ¿no podemos considerar que los niños son partículas puntuales que están rotando a partir del centro? Sí, porque están sobre el disco. Están rotando sobre el disco, ¿sí? Entonces, en vez de calcular una sola energía, digamos, una energía de rotación o de traslación, podríamos calcular todo como una energía rotacional, ¿sí? La única diferencia es que estaríamos calculando como si los niños fueran partículas y por lo tanto esta inercia estaría compuesta de varias inercias. ¿Se entiende? Es como decir, el disco en sí tiene un medio de la inercia por la inercia del disco por la velocidad angular, que todos tienen la misma velocidad angular, elevado al cuadrado, ¿sí? Más los 4 niños por su rotación, que es un medio de la inercia de cada niño por su velocidad angular, que es la misma, también elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, estamos trabajando solo como energía cinética de rotación, y eso porque estamos considerando que los niños son partículas de masa que rotan a partir de un centro de rotación, ¿sí? Más allá de que sí, a efectos prácticos, el niño se traslade de punto, en realidad está rotando, ¿sí? Entonces, esa energía cinética rotacional va a ser un medio, la inercia del disco, la habíamos calculado, eran 400 kilogramos por metro cuadrado, por la velocidad angular, que si bien no tenemos la velocidad angular, tenemos la velocidad, ¿sí? Que es una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y por lo tanto, esa velocidad angular que nosotros queremos alcanzar es la velocidad tangencial dividida en el radio. Sería entonces los 4.16 metros sobre segundo divididos en nuestro radio de 2 metros. ¿Cuánto les da la velocidad angular? 2.08 segundo a la menos 1. 2,08, perdón. Muy bien. Entonces, esa es la velocidad angular que entra acá. 2.08 segundo a la menos 1. ¿Sí? Todo esto, esta velocidad, elevada al cuadrado. Ahora, más 4 por un medio por la inercia del niño. Como dijimos, el niño se considera una partícula, ¿sí? ¿Cómo se calcula la inercia de una partícula? ¿Sí? Masa para la distancia al cuadrado. Muy bien. Masa por radio al cuadrado o masa por distancia de rotación al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos masa por radio al cuadrado. La inercia de cada niño se va a calcular entonces como su masa, 30 kilogramos, por la distancia, que como se suben en el borde, vamos a considerar que esa distancia sigue siendo
2 metros elevados al cuadrado. ¿Sí? Es decir, se están subiendo en el borde del disco. ¿Cuánto les da entonces esto? 120. Bien, 120 kilogramos metro cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer por 120 kilogramos metro cuadrado y por la velocidad que sigue siendo la misma de 2.08 segundos a la menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces esa energía cinética de rotación? $1903.61. Esto en joules. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Hay alguna duda? Bien, sigamos. Veamos ahora algunos parciales, ¿sí? Me pasaron un parcial de 2018. A ver, circula y choca. Bueno, este no se ve bien. Vamos a alguno que se ve bien. Veamos a este que se ve un poco mejor. Dice, un automóvil que circula por una avenida choca desde atrás a una camioneta en reposo, que espera la luz verde del semáforo. Durante la colisión, los vehículos se adhieren uno a otro y se deslizan juntos hasta que se detienen. Entonces, tenemos dos vehículos. La camioneta tiene una masa total de 1982 kilogramos, incluyendo al conductor, y el auto que venía circulando tiene una masa de 966 kilogramos. Se deslizan 12,5 metros hasta llegar al reposo y el automóvil máximo de 60 kilómetros. Este ejercicio no lo hicimos en el práctico. No es conocido. Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? A ver, ¿quieren que lo resolvamos o pasamos al segundo ejercicio? Sí, sí. ¿Resolvemos? Bueno. Tenemos entonces un vehículo y otro que está estacionado. Nos dice más o menos. Tenemos entonces un automóvil circula por una avenida, choca de atrás con una camioneta que está en reposo. Durante la colisión, los vehículos se adhieren uno a otro y se deslizan juntos hasta que se detienen. La camioneta tiene una masa total de 1982 kilogramos. O sea, tenemos la masa de la camioneta, 1982 kilogramos. La otra, que es el auto que venía circulando, tiene una masa de... La masa del auto, que es de 966 kilogramos. Aparte de eso, nos dice si los vehículos se deslizan, o sea, tenemos una distancia X de 12.5 metros antes de detenerse, antes de llegar al reposo, el automóvil violaba la normativa máxima de 60 kilogramos por kilómetros por hora. El coeficiente de fricción de los neumáticos del camino es de 0,35. Entonces, el valor mu de 0,35. Bien. Empezamos por distinguir qué tipo de choque es. ¿Qué tipo de choque es? ¿Plástico? Plástico. Plástico, ¿sí? Nosotros tenemos dos vehículos
uno que se mueve con una cierta velocidad, el otro que está en reposo, ¿sí? Esta velocidad es desconocida. Después del choque, lo que sucede es que los dos vehículos, tanto la camioneta como el auto, quedan pegados y se mueven una cierta distancia. En este caso nos dice que se mueven 12,5 metros. Es decir, desde el punto de choque, que lo vamos a poner en este punto, hasta el punto final donde se detiene, tenemos una distancia X de 12,5 metros, ¿sí? Ahora, nosotros lo que vamos a tener que averiguar es la velocidad que lleva el auto antes del choque. Sin embargo, de esa parte no tenemos ningún dato, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que empezar desde el último punto, que es cuando se detienen, hacia atrás. De esa forma, nosotros podemos determinar cuál es la velocidad justo después de haber chocado, que es esa velocidad conjunta que desarrolla el móvil en los dos autos, camioneta y auto, y con eso plantear la conservación de la cantidad de movimiento y así poder sacar el valor de la velocidad del auto antes del choque, ¿sí? Entonces, desde aquí empezamos a ir hacia atrás, ¿sí? Nosotros tenemos una distancia, tenemos las masas, sabemos que acá actúa una sola fuerza, que es la fuerza de roce, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Yo de acá lo que necesito es calcular cuánto vale la aceleración, ¿sí? Me va a dar una aceleración negativa. Entonces, yo voy a tener la fuerza de roce es normal por el coeficiente de roce mu, que va a ser igual a la masa por la aceleración. A su vez, esa normal, como estamos hablando de un plano horizontal, va a ser igual al peso y va a ser entonces masa por gravedad por el coeficiente de roce igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Recordemos que acá la fuerza de roce siempre es una fuerza negativa. Eso porque la fuerza de roce es una fuerza que siempre se opone al movimiento y justamente acá es lo que hace que se detenga el móvil, ¿sí? Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer es simplificar masa por masa y obtener que esa aceleración que nos hace falta es menos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, por nuestro coeficiente de roce de 0,35. ¿Cuánto nos da entonces la aceleración? Menos 3,43. Muy bien. ¿Les dio lo mismo? A mí me dio 28. Fíjate bien. Es muy grande porque estás multiplicando por 0,35. Sí. Bien. Listo. Entonces tenemos la aceleración, ¿sí? Con la aceleración yo puedo decir ahora, y la distancia, que la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Recordemos que este menos viene de este menos de acá. Si esta es positiva, acá vamos más. ¿Bien? De estas velocidades, como dijimos recién, nosotros sabemos que esto se detiene. Es decir, después de recorrer los 12,5 metros, el auto se detiene. Por lo tanto, esa velocidad final es 0. Y lo único que me queda es que la velocidad inicial elevada al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces, esa velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por nuestra aceleración, 3,43 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por nuestra distancia de 12,5 metros. ¿Cuánto les da la velocidad inicial? 9,26 me dio, no sé si está bien. 9,26 metros sobre segundo. ¿Les dio igual? Sí.
Bien. Entonces, teniendo el valor de esta velocidad inicial, ¿sí? Recordemos que esta velocidad inicial es la velocidad que se da justo cuando estos dos cuerpos colisionan, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos calculando, al decir velocidad inicial, es la velocidad conjunta después del choque, ¿sí? Esta es conjunta porque es de ambos cuerpos después del choque, ¿sí? Tenemos entonces nuestra velocidad conjunta después del choque, que por lo general la llamamos solamente B', ¿sí? Ahora, vamos a empezar, ahora ya tenemos ese valor, vamos a establecer la cantidad de movimiento, ¿sí? En cualquier choque, sea cual sea, se conserva siempre la cantidad de movimiento, es decir, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Inicialmente, el único móvil que se mueve es el auto, entonces tengo masa de auto por velocidad de auto. Y de la forma final, lo que se mueve es el conjunto de las dos masas, que sería la masa del auto más la masa de la camioneta por la velocidad conjunta a la cual se mueven las dos, ¿sí? Por lo tanto, esa velocidad del auto va a ser igual a la masa del auto más la masa de la camioneta por la velocidad conjunta dividido la masa del auto, ¿sí? La velocidad del auto va a ser entonces igual a los 1982 kilogramos más, que es la masa de la camioneta, la masa del auto 966 kilogramos, la velocidad conjunta 9.26 metros sobre segundo, dividido masa del auto 966 kilogramos. ¿Cuánto nos da la velocidad del auto? 28,25 millones. Ya lo había hecho el ejercicio, pero está correcto. 28,25 metros sobre segundo. ¿Les dio lo mismo? Sí. Bien. Listo. Tenemos entonces el valor de la velocidad. Ahora, si bien tenemos la velocidad, acá la pregunta lo que nos dice es si se excede el límite de velocidad, que son 60 km por hora. Es decir, esta velocidad yo la necesito pasar a kilómetros por hora. Bien. Entonces, la velocidad del auto, que es 28.25 metros sobre segundo, y nosotros tenemos que 3600 segundos son una hora. Y tenemos que un kilómetro son 1000 metros. ¿Cuánto nos da? 101 kilómetros. 101,7. Uh-huh. Kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan ejercicios así, siempre tienen que dejar una respuesta, ¿sí? Si acá les pregunta si exceden la normativa de 60 km por hora, entonces acá ustedes pueden ver que sí se excede, ¿sí? Incluso se pasa por mucho, ¿sí? La velocidad que llevaba el vehículo, que es el auto, es de 101,7 km por hora y por lo tanto se excede el límite de velocidad. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. A ver, voy a mover un poco porque yo no me lejos. Bien. Veamos el siguiente. Dice, una plataforma en forma de disco gira libremente en un plano horizontal alrededor de un eje vertical, que pasa por su centro. La plataforma tiene una masa de 100 kilogramos y un radio R. Un muchacho de masa de 60 kilogramos se encuentra inicialmente al borde de la plataforma y el sistema está girando a una velocidad angular de 3 radianes por segundo. El muchacho camina hacia el centro del disco hasta acercarse a una distancia
No sé qué dice acá. R de 1,5 metros, creo que dice. Ese parcial creo que es un poquito abajo se ve más claro. A ver. Ahí se ve más. Ahí está, tienes razón. Entonces tiene una distancia R de 1,5 metros del mismo, ¿sí? El momento en el cual el sistema tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo. ¿Cuál es el valor del radio de la plataforma? Veamos. Nosotros lo que tenemos es un disco, ¿sí? Este disco tiene un centro de giro aquí. Tiene un radio desconocido. Entonces acá tenemos una distancia R. Y la persona se acerca hasta un punto que está ubicado a 1,5 del centro, ¿sí? Como dato tenemos la masa del disco, que es de 100 kilogramos. Tenemos un radio R que es desconocido, que es lo que vamos a buscar ahora. Tenemos la masa de la persona, 60 kilogramos. Y nos dice que se encuentra inicialmente en el borde de la plataforma y el sistema está girando con una velocidad, que vamos a ponerlo como velocidad inicial, un omega inicial, de 3 radianes por segundo, ¿sí? 3 radianes sobre segundo, 3 segundos a la menos 1. El muchacho camina hacia el centro del disco hasta acercarse a una distancia de 1,5 metros, que es lo que habíamos marcado acá, 1,5 metros, que es su segunda posición. Momento en el cual el sistema tiene una velocidad angular, vamos a llamar velocidad angular final, igual a 5 radianes sobre segundo. ¿Cuál es el valor del radio de la plataforma? Bueno, tenemos la inercia del disco, ¿sí? Que es un medio de la masa por el radio elevado al cuadrado. Ahora, cuando hablamos de sistemas que giran libremente, sin ningún tipo de resistencia, donde inicialmente hay partículas una encima de otra, o sistemas que están en reposo y una persona o un disco que está en reposo y una persona que empieza a caminar sobre el disco, estamos hablando de una conservación del momento angular, ¿sí? En discos de rotación. Si lo hablamos en términos de que una persona que se mueve sobre una plataforma que está sentada sobre hielo y demás, ya es una conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, en esto que es momento angular, el momento angular inicial es igual al momento angular final. El inicial, como sabemos, es la inercia inicial por la velocidad angular inicial. Y el final es la inercia final por la velocidad angular final, ¿sí? En estos ejercicios es común que cambie ya sea la velocidad, ¿sí? O mejor dicho, que haya un cambio en la velocidad por un cambio en la inercia, ¿sí? O que haya un cambio en la inercia por un cambio en la velocidad. En este caso, por ejemplo, al acercarse la persona que estaba en el borde hacia el centro, se genera un cambio en su inercia, ya que se reduce la distancia a la que estaba, ¿sí? Por ejemplo, inicialmente yo tengo, lo vamos a sumar como dos inercias, la inercia del disco y la inercia de la persona, multiplicados ambos por esa velocidad angular inicial, ¿sí? De nuestra forma final, yo tengo la misma inercia del disco, ¿sí? Porque sigue siendo la misma, no cambió, pero sí lo que cambia es la inercia de la persona, porque acá la persona cambió de posición y por lo tanto cambió su inercia. Y esto va a ser igual a nuestro omega final, bueno, multiplicado por nuestro omega final, ¿sí? Al principio la persona no está en reposo, digo, no tiene inercia igual.
Bien, está en reposo, pero tiene inercia. Está girando alrededor del centro porque está sobre el disco. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, sí. Está, ten en cuenta que la persona está funcionando como una masa puntual. ¿Sí? Una masa ubicada en un solo puntito. Ya. Claro. ¿Van entendiendo, chicos? ¿Hay alguna duda? Bien, sigamos. De acá nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es hacer una propiedad distributiva. ¿Sí? La inercia del disco por el omega inicial más la inercia de la persona por la misma velocidad inicial va a ser igual a la inercia del disco otra vez por el omega final más la inercia de la persona por el omega final. ¿Sí? La inercia del disco la podemos ir reemplazando por sus valores. ¿Sí? Entonces, un medio de la masa por el radio que es desconocido elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto multiplicado por el omega inicial. Después, otra cosa que vamos a tener, en el caso de la persona funciona como una masa puntual. Entonces su inercia es la masa de la persona por el radio elevado al cuadrado solamente. Y esto también por el omega inicial. Igual. La voy a reemplazar por sus masas. La masa del disco y la masa de la persona. ¿Sí? Del otro lado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es la inercia del disco, que sigue siendo la misma. No cambió. Sigue siendo un medio de la masa del disco por su radio elevado al cuadrado. Eso porque mantiene las mismas medidas, tiene la misma masa. Lo único que cambia es su velocidad angular final. Y más la inercia de la persona, que en este caso esto sí va a cambiar. Va a ser la masa de la persona por la distancia de 1,5 metros elevados al cuadrado. ¿Sí? Porque la persona se movió hasta quedar a 1,5 metros del centro. Y esto por el omega final. Entonces, lo que nos interesa sacar son los valores R. Podemos dejar todo esto de este lado. Este término que está acá sumando puede pasar al otro lado restando. Y del otro lado solamente me va a quedar esto, masa de la persona por su distancia al cuadrado por el omega final. De todos estos términos, lo único que no se conoce es R cuadrado. Puedo sacarlo factor común R cuadrado. Quedando R cuadrado por un medio de la masa del disco por el omega inicial más la masa de la persona por el omega inicial menos un medio de la masa del disco por el omega final, igual a lo que tenemos en este lado, masa de la persona por su distancia por el omega final. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Todo este término que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tengo masa de la persona por 1,5 elevado al cuadrado por el omega final dividido todo este término y por último el cuadrado pasa como raíz. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa de la persona por la distancia al cuadrado por el omega final dividido todo este término. Bien, y con eso ya podemos sacar el valor del radio. Vamos a reemplazar y vamos a calcular el valor. Entonces tenemos raíz cuadrada, masa de la persona, 60 kilogramos por 1,5 metros
elevados al cuadrado por el omega final, que era de ¿cuánto? 5 radianes sobre segundo, dividido 1/2 por la masa del disco, que son 100 kilogramos, por el omega inicial, que son 3 radianes sobre segundo, masa de la persona, 60 kilogramos, por el omega inicial, 3 radianes sobre segundo, menos 1/2 por la masa del disco, 100 kilogramos, por nuestro omega final de 5 radianes sobre segundo. ¿Cuánto les da el radio? $2,37. ¿Les dio lo mismo? $2,90. Sí, a mí me da 2,90. ¿no? Fíjate bien los números, ¿sí? Me dio 2,90 metros. Sí, 2,90. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Si yo intenté hacer este ejercicio, pero no me daba porque no había tomado la inercia de la persona en el inicial. Claro, ¿sí? Tenés que fijarte que si bien la persona está en reposo, ¿sí? Está sobre el disco. Claro, sí. Entonces, por eso es que está girando. Lo único que hace es que al moverse reduce la distancia y cambia su inercia. Bien. Bien, de nada. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Bien. Sigamos. El ejercicio 3. En una película, Superman y Luisa Lane caen de un edificio y el superhéroe la atrapa en el aire, suponiendo que Luisa, con una masa de 50 kilogramos, cae alcanzando una velocidad de 60 metros sobre segundo. En ese momento, ¿cuánta fuerza ejerce Superman sobre ella si tarda 0,1 segundos hasta detenerla? Tiempo. 0,1 segundos. Teniendo en cuenta que Luisa puede soportar una aceleración máxima de 7G. Tenemos entonces 7G, que son 7 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto debe tardar Superman como mínimo para detenerla después de que comienza a desacelerarla? Veamos. Tenemos esto. Nosotros lo que tenemos es 68,6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? 38,6 metros sobre segundo cuadrado.
Solo lo que tenemos es que esto desarrolló una determinada cantidad de movimiento, ¿sí? Acompañado de esa cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, aparece un impulso que lo frena. Es decir, nosotros recordemos que tenemos la variación de la cantidad de movimiento, que es lo que nosotros conocemos como impulso, y que también se calcula como fuerza por tiempo, ¿sí? De estos términos, yo puedo calcular esa variación y puedo sacar, por lo tanto, la fuerza, porque la fuerza va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento, delta de P, dividido en el tiempo que nosotros hayamos tenido o aplicado una fuerza. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, de acá lo que nosotros tenemos es que la cantidad de movimiento final es 0, ¿sí? Porque se detiene totalmente. Menos la cantidad de movimiento inicial, que es la masa por la velocidad que tenía, dividido en nuestro tiempo t, ¿sí? Si vamos reemplazando, lo que vamos a tener es menos 50 kilogramos masa por su velocidad 60 metros sobre segundo, dividido en un tiempo de 0.1 segundos. ¿Cuánto les da la fuerza? Yo lo había hecho creo que a menos 30.000, creo que. Bien, menos 30.000 newton. ¿Se entendió? Ahora, esta fuerza está calculada con los datos iniciales, ¿sí? Es decir, cuando nos dicen cuánta fuerza ejerce en ese tiempo de 0,1 segundos. Ahora, esta es la primera pregunta. Para detenerla en 0,1 segundos se ejerce una fuerza de menos 30.000 newton, ¿sí? En sentido, porque menos 30.000 porque va en sentido contrario a la caída. Ahora, cuando nos pide la segunda parte, ¿cuánto debe tardar para detenerla si como máximo puede soportar una aceleración de 7G? ¿Sí? Nosotros primero vamos a calcular la fuerza. Entonces, esa fuerza es masa por aceleración. Entonces, esa fuerza va a ser nuestra masa de 50 kilogramos por nuestra aceleración, que son los 7G de 68,6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza? Esto es desaceleración, así que negativo, ¿sí? Menos 3.430. ¿Les dio así? Sí. Muy bien. Teniendo eso, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Tenemos fuerza, ¿sí? Tenemos variación de cantidad de movimiento, podemos sacar ahora el tiempo. De vuelta tenemos lo mismo. El delta de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza por tiempo. Si yo lo que necesito saber es tiempo, entonces lo voy a calcular como la variación de la cantidad de movimiento dividido en la fuerza. Esa variación sigue siendo la misma de antes, menos 50 kilogramos por 60 metros sobre segundo, dividido ahora en nuestra fuerza de menos 3.430 newton. ¿Cuánto les da el tiempo? (0.87 segundos. ¿Es así?
¿Se entendió el ejercicio? Profe, ¿podrías repetir desde el impulso? Bien. ¿Qué pasa? Impulso, recordemos que es un vector, ¿sí? Vector impulso es igual a la variación de nuestra cantidad de movimiento, que es igual también a la fuerza por el tiempo, ¿sí? Entonces, desde acá, si nosotros lo que queríamos sacar en un primer momento era fuerza, y teníamos el valor de la variación de cantidad de movimiento, porque la final es 0, sabiendo que se detiene, y la inicial es de menos 50 kilogramos por 60 metros sobre segundo, entonces la fuerza es la variación de cantidad de movimiento sobre el tiempo. Entonces nos da esto, ¿sí? Ahora, para la segunda parte, se nos dice que puede soportar hasta 7G, es decir, 7 veces la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, lo primero que vamos a calcular es la fuerza. Esa fuerza es igual a masa por aceleración. Nuestra masa es de 50 kilogramos y nuestra aceleración es de 68,6 metros sobre segundo, que son 7 veces la gravedad, ¿sí? Y es negativa justamente porque se está deteniendo, es decir, es una desaceleración. Por lo tanto, la fuerza nos da de menos 3.430 newton. ¿Se entiende? Y ahora, con ese valor de fuerza y recurriendo otra vez a las ecuaciones de impulso, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento que es igual a la fuerza por el tiempo, ¿sí? De ahí yo puedo despejar entonces el tiempo, que es lo que me pide. ¿Cuál es el tiempo? Sabiendo que puede soportar 7 veces la gravedad. Entonces el tiempo va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento dividido en la fuerza, que son menos 50 kilogramos por 60 metros sobre segundo, masa por velocidad, dividido en nuestra fuerza de 3.430 newton, y eso nos da 0,87 segundos. ¿Se entendió? Sí, en ese sería el tiempo en que él tiene que llegar para salvarla, ¿no? Claro, ese es el tiempo que se toma en detenerla, ¿sí? Para que no le haga ningún daño. Ah, bien, bien. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sigamos. El siguiente nos dice, dos bloques están conectados por medio de una cuerda de masa despreciable que pasa a través de una polea de radio de 0,25 metros y momento de inercia I. El bloque sobre el plano inclinado de masa 15 kilogramos se mueve hacia arriba con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Determinen las tensiones de la cuerda y el momento de inercia de la polea. Bueno, tenemos una masa 1, tenemos una masa 2, tenemos masa 1 que es igual a 15 kilogramos, una masa 2 que es igual a 20 kilogramos. Una polea que está acá, esta polea sí presenta resistencia, no es como las que veníamos viendo con dinámica, ¿sí? Nos dice que la polea tiene un radio igual a 0,25 metros. Aparte de eso, tiene un momento de inercia I, y el bloque sobre el plano inclinado de masa 15 kilogramos se mueve hacia arriba con una aceleración constante, es decir, la masa 1 tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado.
Determine las tensiones en la cuerda y el momento de inercia de la polea. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? El diagrama. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros tenemos que, con colores, esto tiene hacia abajo un peso. Ese peso se transforma en un peso en X y en un peso en el eje Y, y por lo tanto tiene una normal. Y hacia arriba tiene una tensión. Ahora, esta tensión la vamos a llamar tensión 1. Este es el peso en Y, este es el peso en X, este es el peso, y esta es la normal. Aparte de eso, tenemos una segunda masa que tiene hacia abajo, ¿sí?, su propio peso. Y hacia arriba tiene una tensión. ¿Sí? La pregunta es, ¿esta tensión es la misma que esta o no? ¿Cómo? Creo que no. Bien, no son iguales, ¿sí? El tema de por qué no son iguales es justamente porque la polea presenta una resistencia. Entonces, al generar esa resistencia, hay que ver qué es lo que pasa con esta polea. ¿Bien? Nosotros lo que tenemos es que, por ejemplo, acá, si yo calculo la sumatoria, ahí está, la sumatoria de las fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, esa sumatoria de fuerzas, vamos a ver que acá tenemos una masa, M1, que tiene un peso en X, ¿sí? Entonces va a ser menos el peso en X, más la tensión 1, igual a la masa 1 por la aceleración. Y acá nosotros podemos calcular esa tensión 1, y eso pasa porque para este primer cuerpo nosotros tenemos su aceleración. Entonces va a ser masa 1 por aceleración igual, perdón, masa 1 por aceleración, más el peso en X. Entonces, esa tensión 1 es sencilla de calcular, es masa 1, 15 kilogramos, por la aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, más el peso en X. El peso en X es el peso, masa por gravedad, ¿sí? 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y para que sea en el eje X por el seno del ángulo del plano inclinado, que es 37 grados. ¿Cuánto les da esto? $18,5 newton. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. A ver, ¿por qué decimos que las tensiones no son iguales? ¿Se acuerdan? Porque la polea presenta resistencia. Bien, pues la polea presenta resistencia, ¿sí? Esa resistencia que presenta la polea justamente es lo que hace que la polea gire. ¿Se entiende? Entonces, el por qué
¿Por qué razones que esto es diferente? Justamente es eso. Si nosotros tenemos acá una tensión 1, que si bien nosotros acá la dibujamos para arriba, para la polea hacia abajo, y acá esta que va hacia arriba también va a ir hacia abajo, ¿sí? Si las tensiones son iguales, ¿sí? Lo que pasa es que esto no gira, porque no hay torque. Cuando presenta una polea una cierta resistencia es porque estamos considerando que esto genera un torque, ¿sí? Y ese torque se produce por la diferencia de las tensiones. Por ejemplo, si yo en este caso considero que esto gira así, cuando yo quiero calcular la suma de los torques, que es igual a la inercia por la aceleración angular alfa, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos decir acá? Tenemos la tensión 1, que va en sentido contrario, por el radio, más la tensión 2, ¿sí? Por el radio, igual a la inercia por alfa, ¿sí? Es decir, esa diferencia que existe entre las dos tensiones es la que produce que exista justamente la rotación, ¿sí? De esta polea, ¿sí? Es decir, el torque generado por la diferencia de las fuerzas produce la rotación y la aceleración angular que tiene al momento de rotar. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué más podemos considerar? A ver. ¿Qué es lo que podemos sacar si ya tenemos la aceleración de acá? ¿Sí? Existe también esa aceleración que se desarrolla, una relación con la aceleración angular. ¿Bien? Recordemos que esa aceleración que tenemos acá va a ser igual al valor de alfa por el radio. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Sí. Veamos ahora. La aceleración es la misma en los dos cuerpos, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, si nosotros queremos calcular la tensión 2 y nos guiamos de acá, sí, la aceleración angular de la polea sería alfa, ¿sí? Esta aceleración de acá es la aceleración que tiene el sistema. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con el segundo cuerpo, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Masa, estamos hablando de nuestra masa 2. Acá nosotros tenemos hacia arriba, en dirección contraria al movimiento, la tensión 2. Y hacia abajo, el peso 2, igual a la masa 2 por nuestra aceleración. Si queremos despejar entonces esa tensión, esto nos va a quedar como el peso 2 menos la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Entonces, esa tensión va a ser igual, peso 2, nuestra masa que era 20 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la masa 2, 20 kilogramos, por nuestra aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuánto les da entonces la tensión? Espera un momentito que me están llamando.
156. 156 newtons, ¿sí? Como vemos acá, pasa justo lo que acabamos de decir, ¿sí? Tenemos tensiones diferentes. En un lado nos da 118, en el otro lado nos da 156. Entonces, eso hace que acá nosotros podamos calcular el valor de alfa, ¿sí? A ver, mejor dicho, lo que tenemos que calcular es el momento de inercia. Entonces, la inercia va a ser igual a menos la tensión 1 por el radio, más la tensión 2 por el radio, dividido en alfa. Y a su vez, alfa es igual a la aceleración sobre el radio, ¿sí? Ahora, de dato lo que nosotros teníamos era el radio, ¿sí? Las tensiones la acabamos de calcular, y la aceleración también la tenemos, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la inercia va a ser igual a menos la tensión 1, 118.5 newton, por nuestro radio de 0.25 metros, más la tensión 2, 156 newton, por el mismo radio, 0.25 metros, dividido la aceleración de 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido en el radio de 0.25 metros. ¿Cuánto les da entonces el valor de la inercia? Ahí me dio 1,17. 17. 1,17 kilogramos por metro cuadrado. ¿Bien? Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que cuando nosotros tenemos poleas que sí presentan resistencia, poleas que tienen una inercia, entonces las tensiones van a ser diferentes, ¿sí? Justamente porque para que se presente esa rotación de la polea, las tensiones y el torque que generan esas tensiones tiene que tener un valor, ¿sí? En cambio, si nosotros consideramos que las tensiones son iguales en una polea que presenta resistencia, entonces va a hacer que esto no genere torque y por lo tanto no gire, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces tengan bien en cuenta eso, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Yo ahora les subo el video de la clase. Traten de practicar, traten de memorizar bien todas las ecuaciones que ya vimos y vean, ¿sí? Si tienen alguna duda, cualquier cosa después lo podemos ver, ¿sí? Tómense su tiempo para poder resolver los parciales, resuelvan tranquilos, no se apuren y siempre revisen bien las fórmulas y las unidades, ¿sí? No se olviden de pasar las unidades. ¿Bien? Éxitos en el parcial, chicos, que les vaya bien. Dale, Dani, muchas gracias, ¿no? No, de nada. Gracias, chao. Chao, nos vemos, Gracias. chicos. Disculpen la demora.